Estudiantes de sexto de secundaria, veamos qué aprendimos el día de hoy. En la clase anterior conversamos acerca del ensayo argumentativo. Ya sabemos que es un texto de tema libre cuyo objetivo es convencer al lector de las ideas expuestas, que su estructura cuenta con una declaración de tesis clara, concisa y definida que regularmente aparece en el primer párrafo, y que la tesis es una afirmación de veracidad argumentada cuya justificación depende de los razonamientos propuestos. Al hacer un análisis práctico de un ensayo se puede notar que en el primer párrafo encontramos una declaración de tesis clara, concisa y definida, donde tomamos el contexto revisando el tema de una manera general, tal como lo visto en la clase anterior. Para seguir practicando, identifica y subraya en el siguiente párrafo introductorio la declaración de la tesis. En la actualidad, donde el proceso de globalización cultural avanza de una manera trepidante, es imprescindible que la gente reflexione sobre su rol en el mundo. De este modo, podrá establecer objetivos y plantearse una misión en particular. ¿Cuál es la tesis? Recuerda que es bueno discutir tus respuestas con tus compañeros y con tu maestro guía. Una vez hayamos identificado la tesis, explicamos por qué el tema es importante o exigencia, o por qué los lectores deberían preocuparse por el tema. En el párrafo introductorio siempre se explicará de qué trata el ensayo. Se hará de forma que atrape al lector para que éste continúe leyendo. Aparte de señalar el tema general, indicará también qué parte va a argumentar, si está a favor o en contra y por qué. Me encanta que desarrolles tus habilidades de comprensión. Estas te ayudan a no solo entender los textos, sino también a poder comunicar tus propias ideas sobre el mismo. Recuerda que el ensayo funciona entonces como un texto con cualidades literarias, descriptivas y reflexivas. Asimismo, es un instrumento para la persuasión y la búsqueda de reacciones individuales o masivas sobre temas o situaciones del presente político y social del mundo. Ahora bien, en otros momentos hemos hablado de argumentar y persuadir. ¿Cuál será la diferencia? Argumentar es convencer a alguien basado en presentar tu propuesta de forma clara y concisa. Persuadir significa hacer llegar a una persona a cierta conclusión usando el conocimiento. Uno dirigido a su cerebro y el otro a sus sentimientos y emociones. Retomemos el texto de la clase anterior sobre la identidad. Título del ensayo: La identidad cultural en los países de América Latina. La identidad es uno de los aspectos más importantes en la vida de cualquier persona, teniendo una repercusión en las instituciones y países. En la actualidad, donde el proceso de globalización cultural avanza de una manera trepidante, es imprescindible que la gente reflexione sobre su rol en el mundo. De este modo, podrá establecer objetivos y plantearse una misión en particular. Los países que conforman América Latina han pasado por una serie de etapas desde su independencia. Es necesario entender que este proceso ha traído consigo la búsqueda por una identidad cultural, la cual muchas veces entra en conflicto con tendencias extranjeras y la influencia de los medios de comunicación a nivel internacional. En la mayoría de los casos, esto se debe al creciente uso del Internet, que ha pasado a formar parte de la vida cotidiana. La construcción de una identidad nacional depende mucho de los esfuerzos de cada gobierno, pues son los funcionarios públicos quienes ponen el ejemplo. Asimismo,
Está en sus manos dedicar esfuerzos a enaltecer las tradiciones y costumbres de su nación, sin adoptar nuevas tendencias que solo distorsionan la cultura. Este descubrimiento y construcción es una responsabilidad del Estado, pero los ciudadanos también deben poner de su parte mediante el debate público y la celebración de festividades autóctonas. Al margen de creencias religiosas, existen conmemoraciones anuales como la Semana Santa, que están acompañadas de varios elementos de gran riqueza cultural. De esta manera, las personas tienen la posibilidad de encontrar aromas, sonidos, comidas, vestimentas y otras simbologías que son propias de su país. Esto es muy importante, dado que la identidad personal siempre está sujeta a cambios y debe ser reconquistada de forma continua. Hoy en día, la sociedad moderna prioriza antivalores como la competencia, el materialismo y la insolidaridad. Todo esto en función de la moda consumista y el hedonismo. Esta realidad suscita interrogantes profundas sobre la estabilidad social, que es amenazada por posturas superficiales y pragmáticas. Es aquí donde la identidad cultural cobra más valor, permitiendo que las personas se entiendan como parte de un conjunto y trabajen en función del progreso y desarrollo sostenible. La identidad cultural en los países de América Latina es el resultado de un conjunto de intereses, códigos y rituales que es compartido por la mayoría de gente en una determinada nación. Cuando se toma conciencia de esto, es más fácil plantearse una meta personal, teniendo en cuenta que compartimos los mismos derechos y libertades. Solo de este modo seremos capaces de reivindicar y mantener nuestra cultura de una manera ética y organizada. ¿Sabes cuál es la finalidad de este ensayo? Espero que tu respuesta se acerque a que el autor quiere demostrar que, en la actualidad, el proceso de globalización cultural avanza de una manera palpitante. Es imprescindible que la gente reflexione sobre su rol en el mundo, que pensemos acerca de nuestra identidad, para que de este modo establezca los objetivos y nos planteemos una misión en particular. Por lo tanto, en este ensayo argumentativo, su finalidad es incitar en el lector una inclinación hacia la opinión del autor. Ya marcaste la tesis. Enumeremos ahora algunos argumentos. Los países que conforman América Latina han pasado por una serie de etapas desde su independencia. La construcción de una identidad nacional depende mucho de los esfuerzos de cada gobierno, pues son los funcionarios públicos quienes ponen el ejemplo. Hoy en día, la sociedad moderna prioriza antivalores como la competencia, el materialismo y la insolidaridad. Todo esto en función de la moda consumista y el hedonismo. Es aquí donde la identidad cultural cobra más valor, permitiendo que las personas se entiendan como parte de un conjunto y trabajen en función del progreso y desarrollo sostenible. ¿Qué quiere demostrar el autor? Demostrar. Es necesario entender que este proceso ha traído consigo la búsqueda de una identidad cultural, la cual muchas veces entra en conflicto con tendencias extranjeras y la influencia de los medios de comunicación a nivel internacional. Al margen de creencias religiosas, existen conmemoraciones anuales como la Semana Santa, que están acompañadas de varios elementos de gran riqueza cultural. De esta manera, las personas tienen la posibilidad de encontrar aromas,
sonidos, comidas, vestimentas y otras simbologías que son propias de su país. Esto es muy importante, dado que la identidad personal siempre está sujeta a cambios y debe ser reconquistada de forma continua. En la clase de hoy explicaremos las resistencias en serie y paralelo, pero antes estudiaremos algunos conceptos y reglas de interés sobre la terminología de circuitos. Presta mucha atención. Nodo: una unión en donde dos o más elementos se conectan. En el esquema se muestran 4 nodos con los puntos negros al centro. Rama: las ramas son las conexiones entre los nodos. Una rama es un elemento, resistor, capacitor, fuente, etc. El número de ramas en un circuito es igual al número de elementos. Hay 6 ramas en este circuito, una por cada elemento. Circuito: la palabra circuito viene del círculo. Un circuito es una colección de componentes reales, fuente de poder y fuentes de señales, todas conectadas de modo que la corriente pueda fluir en un círculo completo. Circuito cerrado: un circuito es cerrado si el círculo está completo, si todas las corrientes tienen una trayectoria de regreso a donde iniciaron. Circuito abierto: un circuito es abierto si el círculo no está completo, si hay algún hueco o apertura en la trayectoria. Cortocircuito: ocurre un corto cuando una trayectoria de baja resistencia está conectada a un componente. El resistor tiene la trayectoria prevista para la corriente, la cual se desvía de su trayectoria esperada, a veces con resultados dañinos. El alambre provoca un cortocircuito sobre el resistor al proporcionar una trayectoria de baja resistencia para la corriente. Haces un circuito al cerrar la trayectoria de la corriente, como cuando enciendes un interruptor. Romper un circuito es lo opuesto. Apagar un interruptor rompe el circuito. Malla: una malla es un circuito cerrado que no tiene otros circuitos cerrados dentro de ella. Puedes pensar sobre esto como una malla para cada ventana abierta de un circuito. ¿Cuántas mallas hay en este circuito? Hay 3 mallas en el circuito, una por cada ventana abierta dentro de él. Nodo de referencia o tierra. Tierra: el nodo de referencia suele referirse como la tierra. Una estaca de metal clavada en el suelo junto a una casa. El cable sujetado a la estaca se curva hacia la derecha para proporcionar la referencia de seguridad de tierra para el sistema eléctrico de la casa. Algunas veces se sujeta el cable de tierra a una tubería de agua cuando éste desaparece en el suelo. El concepto de tierra tiene 3 significados importantes. Número 1. La tierra es el punto de referencia a partir del cual se miden los voltajes. Número 2. La trayectoria de la corriente eléctrica de regreso a su fuente. Y número 3. Una conexión física directa a la tierra, la cual es importante para la seguridad. Escucha con atención las informaciones siguientes. Gustav Robert Kirchhoff, nacido en 1824, fue un matemático y físico alemán con notables aportes en los circuitos eléctricos, que son de notable importancia y utilidad en la ingeniería eléctrica. Kirchhoff encontró la forma correcta de reducir circuitos en otros más sencillos. Para ello, enunció 2 leyes. Las leyes de Kirchhoff. Estas describen el comportamiento de la corriente en un nodo y del voltaje alrededor de una malla. Primera regla de Kirchhoff.
La primera regla se basa en el principio de la conservación de la carga. Establece que la suma de las corrientes que entran a un nodo tiene que ser igual a la suma de las corrientes que salen de ese nodo. La representamos con la siguiente ecuación. Sumatoria de corriente adentro es igual a sumatoria de corriente afuera. También llamada ley de los nodos, sostiene que, como consecuencia de la conservación de la carga, la suma de todas las intensidades que llegan es igual a las que salen. Es importante tener en cuenta que la carga se mide en coulombios, la corriente en amperios y el tiempo siempre en segundos. En dado caso, también es importante advertir que esta primera ley únicamente es válida si la densidad de carga eléctrica siempre es constante. Es decir, si aumenta el voltaje u otras variables, no se cumple lo establecido en la primera ley de Kirchhoff. Por ende, para probar esta ley es necesario mantener controlado el circuito eléctrico sin altibajos. Ley del voltaje de Kirchhoff o segunda ley. La ley de voltaje de Kirchhoff dice: alrededor de una malla, la suma de subidas de voltaje es igual a la suma de bajadas de voltaje. O sea, en todo circuito eléctrico cerrado ocurre que las sumas de las tensiones de una batería siempre son iguales a la suma de las caídas de tensión de cada una de las resistencias de dicho circuito. La ecuación es sumatoria de V de subida igual a sumatoria de V de bajada. O sea, que la sumatoria de los voltajes de subida es igual a la sumatoria de los voltajes de bajada. Esta ley se explica por el hecho de que una carga no regresa a su punto de inicio por la disipación de la energía. Dicho de otra manera, la energía emitida por una batería en un circuito se va consumiendo entre sus distintas resistencias. La pérdida de esta energía es equivalente a la suma de diferencia de potencial de todas las resistencias. Las leyes de Kirchhoff se aplican al estudio de las resistencias en serie y paralelo, que veremos a continuación. Resistores en series es cuando la corriente que circula a través de cada uno de los componentes es la misma, y el voltaje a través del circuito es la suma de los voltajes a través de cada componente. Cuando varias resistencias se conectan una a continuación de la otra, como se muestra en la imagen, se dice que están conectadas en serie. Lo que caracteriza a este circuito, según las leyes de Kirchhoff, es: número 1, que la corriente que circula por todos los elementos que lo componen es la misma. Número 2, el voltaje que suministra la batería es igual a la suma de los voltajes en cada una de las resistencias, que es lo mismo. V es igual a intensidad de corriente por resistencia 1 más intensidad de corriente por resistencia 2 más intensidad de corriente por resistencia 3. Número 3. La resistencia que puede sustituir a las que están asociadas en serie es igual a las sumas de las resistencias de cada uno de los resistores. Para 3 resistores conectados en serie, la resistencia equivalente a las 3 la encontramos con la siguiente fórmula. RT es igual a R1 más R2 más R3. La resistencia equivalente de varios resistores conectados en serie es igual a la suma de las resistencias de los resistores que intervienen en el circuito. Victor's terrible day. Victor had a terrible day yesterday. In the morning, he was preparing his favorite food when his daughter called from New Jersey. They talked for 30 minutes, so he let burn his pancakes. Victor wanted to drink fresh coffee, so he made some. The cup was too hot, so he spilled all of his coffee on the table. After breakfast, he was walking to his bedroom when he tripped over his dog.
which was sleeping on the floor. Victor needed to go to the supermarket, so he was driving there when he got a flat tire. He didn't have any tools to fix it, so he called a taxi. When he was waiting for the taxi, a mysterious person stole his cards and his money. Victor was sad and upset. Fortunately, in that moment, he ran into his good friend Omar, who offered him a ride. Finally, a good moment, but in general, it wasn't a good day for Victor. ¿Qué les pareció la historia? Un ejemplo funcional de cómo relatar un día difícil de nuestra vida diaria en inglés. Ahora te pido que me acompañes a realizar el siguiente ejercicio. Selecciona A, B o C. Te voy a dar un tip. El contexto de la oración te ayudará a responder correctamente. Number 1. I was when somebody stole my backpack on the street. I was when somebody stole my backpack on the street. A. Going home from school. B. Trip over. Or C. Burning pancakes. La respuesta correcta es A. Going home from school. I was going home from school. Number 2. I was talking on the phone with a friend in my house when, and I had to go open it. I was talking on the phone with a friend in my house when, and I had to go open it. A. Someone knocked on the door. B. To run into a friend. Or C. To fall down on the floor. La respuesta correcta es A. I was talking on the phone with a friend in my house when someone knocked on the door. Number 3. My parents were when my mom fell down in public. My parents were when my mom fell down in public. A. Eating pizza. B. Walking down the street. Or C. Sitting on the couch. La respuesta correcta es B. My parents were walking down the street. Number 4. Victor was working on the computer when he completely spoiled it. Victor was working on the computer when he completely spoiled it. A. He went to school. B. Passed out. Or C. He spilled his coffee on the keyboard. La respuesta correcta es C. He spilled his coffee on the keyboard. Victor was working on the computer when he spilled his coffee on the keyboard. Y totalmente lo arruinó. Es muy común que usemos tanto el pasado simple como el pasado continuo para narrar historias. Recordemos que el pasado simple se usa para acciones que estaban en progreso en un punto en el pasado, mientras que el pasado simple se refiere a una acción que comenzó y terminó en una línea de tiempo pasada. El día de hoy, a través del relato de Víctor, vimos perfectamente cómo usarlos en una narrativa relacionada a percances. Luego, con los ejercicios que realizamos, pusimos en práctica la lectura comprensiva, la cual sin duda es importante a la hora de comprender la secuencia de un texto en un idioma extranjero.
sobre todo en inglés. Eso sería todo de mi parte por hoy. Cuídense mucho. Behave and take care. See you next time.